Ahí tenemos cuarto grado de matemáticas, semana 2, situaciones para resolver, día 4. Estimados estudiantes, iniciaremos observando la información de las siguientes páginas. Bien, teníamos la situación problemática del Hospital Regional Hermilio Valdizán de Huánuco, ¿no? Y su gráfico en el PDF anterior, en el cual se había hecho una campaña para un grupo de habitantes, se había obtenido la masa corporal en kilogramos de 120 personas. Muy bien, entonces 120 viene a ser el total de los datos que está acá. Muy bien, esta tabla tiene intervalos, pero que no están completados. Nosotros tenemos que completarlos. Tenemos la frecuencia absoluta que hay, que también necesita ser completada, ¿no? Completamos eso y recordando siempre que la suma de las frecuencias absolutas me da el total de datos que es 120. Muy bien. Luego tenemos la frecuencia absoluta acumulada, ¿no? Que resulta de la acumulación de las frecuencias absolutas. El 3 primero acá, 3 más un número me dará 9, ¿no? Que el número irá acá. Y así vamos completando toda la tabla hasta la última frecuencia absoluta acumulada que coincide siempre con la cantidad total de datos. Muy bien, continuamos. Entonces tenemos que completar nosotros toda la tabla para poder responder a las preguntas, ¿no? Por ejemplo, la pregunta 1 me dice, ¿cuántas personas tienen una masa corporal entre 55 kilogramos y menos de 70 kilogramos? Entonces, para saber eso, yo debo completar la tabla, esta tabla, ¿no? Entonces, cada pregunta tiene acá sus alternativas, ¿no? Como pueden ver. Entonces, la pregunta 1, la pregunta 2 y la pregunta 3, ¿no es cierto? Necesitamos completar la tabla para ir respondiendo a estas preguntas. Muy bien, continuamos. Siguiente página. Perfecto. Completamos los datos de la tabla, considerando que la amplitud de cada intervalo es 5. Esto es importante. La amplitud de cada intervalo es 5. Los datos que están en blanco, solo esos datos teníamos, ¿cierto? Muy bien, y los datos de amarillo los hemos completado nosotros. ¿Cómo? Tenemos la amplitud 5, de 40 a 45 hay 5, ¿no es cierto? Entonces la amplitud es 5. Este 45 baja acá al siguiente intervalo, ¿no es cierto? 45 más 5, que sería 50, ¿cierto? Ahora, ese 50 baja al siguiente intervalo, 50 más 5, 55. 55 baja al siguiente intervalo más 5, 60. Y así sucesivamente se completa toda esta parte de acá, ¿no? Al final me salen estos datos hasta el 85, 90. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Eh, tenemos, completamos la tabla ampliamente. Por ejemplo, el segundo intervalo es 45, 50. El tercer, esto ya lo he explicado. Los valores que faltan en las columnas de las frecuencias absolutas y de las frecuencias absolutas acumuladas se obtienen, por ejemplo, de la frecuencia absoluta número 2. A ver, voy a analizar este. Frecuencia absoluta 2 es igual a 3 más 3. A ver, muy bien. ¿Qué partes nosotros teníamos? Las partes que están en negro son las que teníamos, ¿no? De datos, ¿no? Ya, entonces, si nosotros vamos completando la tabla, esta tabla de acá, esta, ¿no? Lo que les decía, entonces vamos a tener. El primero que teníamos se repite acá en las acumuladas. Ahora, teníamos el 9, pero para sacar ese 9 tenía que sumar 3 más un número. ¿Más qué número? Más 6 sería, ¿no? Porque 3 más 6 vendría a ser 9. ¿Listo? Tenía 9 y 13. Entonces sería 9 más 13, 22 sería este dato, ¿no? Este dato 22. Listo. Teniendo ese dato 22 más 26, tendría este dato que es 48, ¿no? Ya. Luego 48 más, ¿qué número? Acá no había dato. 48 más cuánto me daba 78. Entonces, acá debía venir 30. ¿De acuerdo? Muy bien.
78. 78 y 90 tenía. Entonces, no tenía este dato de acá. Entonces, 78 más qué número me da 90. Entonces, acá debía ser 12. Ya. 12, ¿cierto? Luego, 90. 90. Claro, tenía 90, ¿no es cierto? Ajá. 90, pero no tenía 15 ni tampoco tenía 105. Entonces, ¿qué es lo que iba a hacer? En ese caso, tenía que restar de 113, restaba 8 y tenía 105 recién, ¿no? Ya. Y después, teniendo este 105, recién podía hallar este 15, porque 90 más cuánto es 105 más 15, este 15 de acá. ¿Correcto? Muy bien, entonces estamos acá, 113. Este dato sí lo tenía, el 5 también, 113 más 5, 118. Perfecto. Teniendo este 118 más cuánto es 120, tenía que ser más 2. Listo. Y con eso completábamos la tabla. La suma de las frecuencias absolutas, 120. El último dato de las acumuladas, frecuencias absolutas acumuladas, coincide con el total de datos. Perfecto, hasta ahí. Con esa tabla completa, recién puedo responder a las preguntas. Resolución de la pregunta 1. En la pregunta 1, me preguntaban, calculamos el número de personas que tienen una masa corporal entre 55 gramos y menos de 70 kilogramos. Entre 75 kilogramos y menos de 70 kilogramos. A ver, entre 55 y menos de 70. 55, ¿dónde está? 55 está acá. ¿Está bien? ¿Estaría en este intervalo? No, ¿no es cierto? Recuerdan, el 55 que baja, recién estaría acá. Entonces, recién aquí está acá el 55. Y hasta el menos de 70, dicen. 70, ¿dónde está? 70 está acá, pero menos de 70 estaría desde acá, ¿no es cierto? Entonces toda la parte de amarillo vendría a ser, ¿no? Toda la parte de amarillo. Esa parte de amarillo lo han sacado acá. Sencillo, miren, ¿ves? 55, 60, 60, 60, 65, 65, 70, con sus respectivas frecuencias, ¿no? 26, 30, 12. Acá está 26, 30, 12. Súper sencillo. Entonces, respondiendo a la pregunta, serían, si me dicen calcula el número de personas que tienen una masa corporal, entonces sería simplemente la suma de estos datos, ¿no? De 26 más 30 y más 12. Sencillo, número de personas que tienen una masa corporal entre 55 y menos de 70 sería 26 más 30 más 12 igual a 68. ¿Qué vendría a ser la respuesta D? Perfecto. Continuamos. Siguiente pregunta. Resolución de la pregunta número 2. Calculamos el porcentaje de personas que tienen una masa corporal menor a 60 kilogramos. Ojo, menor a 60 kilogramos. ¿De dónde a dónde sería? Si es menor a 60 kilogramos, sería, perdón, menor a 60 kilogramos sería desde acá para abajo, ¿no? Hasta ahí, ¿sí o no? Menor a 60 kilogramos. ¿Qué dice? Para facilitar los cálculos y obtener valores porcentuales, agregamos dos columnas más en la tabla para determinar la frecuencia relativa y frecuencia relativa porcentual, empleando el H sub i, la frecuencia absoluta, entre el total de datos, por ejemplo. Entonces, lo que se hace es simplemente agregamos estas dos nuevas columnas, ¿no? Para facilitar, digamos, los cálculos, ¿no? Una cosa sencilla. ¿Y cómo se hace? Por ejemplo, esta es la frecuencia relativa. Acá está la frecuencia relativa. Y esta es la frecuencia relativa porcentual, ¿no? Porcentual. ¿Cómo se hallan estas frecuencias relativas? Es simple.
Si yo quiero calcular este valor 0,025, es simplemente la división entre 3, la frecuencia absoluta, 3, entre el total de datos, que es 120. Y aquí está, ¿no? Frecuencia relativa 1, 3 entre 120, 0,025. Aquí está, ese es el primer dato. Y si quiero obtener la frecuencia relativa porcentual, simplemente a este dato lo multiplico por 100. ¿Y cuánto me sale? 2,5%. Y eso ya está en porcentaje. Entonces, para hallar en el ejemplo, ¿no? La frecuencia relativa 2. Aquí está la frecuencia relativa 2. ¿Qué tengo que hacer? Agarrar el 6 y dividirlo entre el 120. Acá está. 6 entre 120. ¿Cuánto me sale? 0,05. Aquí está. 0,05. Y si quiero la frecuencia relativa porcentual, lo multiplico por 100. 0,05% me da 5%. Aquí está. Aquí está ese 5%. Acá. Muy bien. Y así todos, ¿no? Puedo sacar todos los datos de esta tabla. Entonces, si me preguntan, para facilitar los cálculos, tener valores porcentuales de gramo, bueno, calculamos el porcentaje de personas que tienen una masa corporal menor a 60. Si me dicen menor a 60 será de acá, perdón, de acá para abajo, ¿no es cierto? Entonces simplemente sumaré estos porcentajes, ¿no? De 60 para abajo sumaré 27, 21,7 más 10,8 más 5 y más 2,5. Aquí abajo debe estar. Continuamos con los mismos procedimientos hasta completar la tabla. Bien. Abajo debe estar. Ahí está. Observamos la columna que corresponde a las frecuencias relativa porcentual y sus respectivos intervalos. Entonces lo único que he hecho es sacarlo, ¿no? De 60 para abajo, lo que les decía. Y sumar, ¿no? Estos porcentajes. 21,7, 10,8, 5 y 2,5. Acá está 21,7, 10,8, 5, 2,5. Personas que tienen una masa corporal menos de 60 es la suma nada más, ¿no? La suma de estos datos de acá. ¿Ya? La suma. Entonces sumamos 2,5 más 5 más 10,8 más 21,7 igual 40% sería la respuesta en la pregunta 2. Sencillo, ¿no es cierto? Muy bien. La B, la alternativa B es